Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Pues hoy les quiero enseñar esta residencia que está espectacular. ¿Sí? Son 1,650 metros de terreno y 650 metros de construcción. Son 24 por 64 de fondo. Los invito a que la conozcan. Adelante. Bienvenidos, jóvenes. Hola a todos, jóvenes. El día de hoy nos acompaña también el señor Enrique, que él es el propietario, pero es un poco tímido, entonces no quiere estar aquí en la cámara, pero lo escucharemos. Estamos en un terreno bastante complicado, ¿no, Enrique? Pues sí, son complicados aquí en Cañadas. ¿Cuánto sube el terreno? Del nivel del centro de la calle a donde terminas fueron 12 metros según el estudio topográfico. 12 metros. 12 metros. Y aquí el primer reto es cómo colocas el estacionamiento, ¿verdad? Me imagino que tú tenías claro, bueno, dos cosas. O dejas el estacionamiento hasta arriba con una buena rampa, o lo dejas aquí abajo en la entrada. Bueno, hay dos. Lo que pasa es que el de la entrada es de visitas y lo generamos para que tuviéramos un poquito más de altura aquí al interior de la casa. Pero Ok. aparte está la rampa, porque adentro hay Ah. otras cocheras. Son 4 carros. No, pues lo solucionaste todo muy bien. Sí, se trató. Oye, está genial. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción tiene la casa? 650. 650. En un terreno de, me decían, 1650 aprox. 1650. Restricciones, la casa no puede tocar los lados, ¿verdad? Sí, son restricciones de 1.50 por cada lado, perdón. 1.50 por cada lado, muy bien. Materiales que estamos viendo. Es piedra San Andrés, Ajá. formato 15 por 10, y la de aquí del piso es de 15 por 15, igual San Andrés. Todo San Andrés. Sí, Se ve muy bien, ¿verdad? Que sea la misma. sí. Un poquito prolongada la rampa, ¿verdad? ¿Qué tal Sí. funcionan los carros? ¿Sí Pues, suben? para los carros pequeños es muy complicado, pero una camioneta sin problema. Excelente. Y esto está bien interesante, fíjate. La estructura, ¿no? Aquí vemos una gran viga de acero que está cargando prácticamente todo el peso de la casa, ¿verdad? Al Sí. menos del frente. Sí, de hecho son dos PTRs a los lados Ajá. y una contratrave. Digo, esa obviamente pues no se ve la contratrave. Claro, Pero la es lo- contratave, ¿cómo la explicamos a las personas? Va por abajo. Sí, va por abajo, exactamente. No recuerdo, creo que la medida era como casi el metro De altura. de altura Claro. la contratrave. Y yo creo que de espesor como eran unos 50 más o menos también. Excelente. No, sí, claro, para poder soportar todo este peso, jóvenes, Sí. requieres más peso. Entonces el peso está por abajo, aunque no lo veas. Sí, claro. Y luego estos grandes volúmenes, ¿verdad? Ese fue complicado. Sí, cómo no. ¿Qué tipo de estructura es? ¿Losa aligerada? Es losa aligerada, sí, correcto. Y unas buenas traves. ¿Conocemos el nombre de los arquitectos? Híjole, el arquitecto se llama Sergio, no recuerdo su apellido. Fue el que me dibujó. Ajá. Y el ingeniero Beto Baudel fue el que construyó. Ah, ingeniero Beto Baudel, muy bien. ¿Y cómo fue el proceso? ¿Ya habías trabajado tú con un arquitecto, con un ingeniero? ¿Esta es Sí. tu primera casa? ¿Tu No, segunda? esto ya sería como la quinta. La más o quinta. menos. Ya le gusta, ya le sabe. Sí. Dios bendiga a todos. Sí, la verdad siempre con arquitectos y ingenieros. Oye, ¿y qué recomendarías a las personas que les gusta construir sin arquitecto y sin ingeniero? No se puede. No, lo veo Definitivamente. difícil. Bueno, para mí casi imposible. Porque pues obviamente por más idea que tengas de cómo hacer tu proyecto, y todo, Necesitas el talento, claro, de pues un el arquitecto y un arquitecto que te ingeniero. dibuje, que te haga todo el desarrollo del proyecto. Y que haga que Y el las ingeniero, cosas trabajen bien, claro. que se conecten bien. Sí, ¿verdad? el ingeniero, pues las cargas, Sí, claro. cálculos estructurales, mecánicas, todo ese rollo. Y la ejecución también, Sí, ¿verdad? claro. ¿Tú Sí, construirías solo tú y tu maestro de obra? Ay, no creo. Bueno, quizá una casa pequeña, ¿Quién? Ándale. quizás sí. Quizá algo sencillo, ¿verdad? Sí, de algunos, no sé, máximo 200 metros, creo que sí. Claro. Pero ya una casa con este tipo de terrenos, las cargas, los volados, no, imposible. Es arriesgar demasiado la No, inversión, ¿verdad? muchísimo. Yo que es misión imposible. Oye, qué bonita la Habrá, puerta, ve ¿eh? nomás. ¿Qué madera es? Es encino, Todo ¿verdad? es encino, sí. Ujú. Nada más el terminado es el rubio monocoat, ya es comercial, ¿eh?
Rubio monocoat, muy bien. Mira, aquí dejamos dibujado a un pequeño alacrán. Ah, ya. Hay bastantes por aquí. Ya casi no. Al principio, cuando estaba la obra, sí. Ya nos los echamos a todos. Pero ya Oye, qué casi bonito. desaparecieron. Y el interiorismo, cuéntanos quién lo trabajó. Mi esposa. Ah, muy bien. Sí le sabe, jóvenes. Es que sí, haz de cuenta que nosotros primero hacemos en una libreta de cuadro pequeño, cuadro chico, Ajá. el proyecto, lo dibujamos. Para mí un cuadrito es 1 metro cuadrado. Ok. Entonces yo lo hago una hoja de cuadro chico, digo, pues, en varios días, ¿no? Porque no es rápido. Y ya cuando tenemos más o menos todo dibujado, ya se lo damos al arquitecto. O más o menos le decimos la idea que queremos. Ok. Ya nos proyecta, hacemos 2, 3 sesiones y ya cuando queda o nos gusta, le damos. Y ya pues obviamente se lo entregas al ingeniero, ya lo checas en los cálculos, los estudios, todo lo que tenga que hacer. Y empezamos la obra. Interesante forma, ¿eh? ¿Qué Me gusta tal? porque ustedes ya llegan con una idea bastante definida. Sí, sí, El sí. arquitecto ya lo que tiene que hacer es ajustarla, es darle forma, Exactamente. ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, la verdad tenemos todo muy, muy definido. Entonces ya cuando se hace el proyecto, pues ya es más sencillo. Eso es lo mejor, jóvenes. Entre más claro se tenga Claro, lo que se quieres, busca. ajá, y lo que deseas, Ajá. ya nada más lo adaptan, exactamente. A mí se me hizo bien interesante este proyecto porque también cuando llegamos y conocimos la casa, nos dimos cuenta que dijimos, ¿quién lo decoró? Pues su esposa, y ahorita estaba aquí con nosotros platicando y cómo lo hacen de una manera muy fluida y así han hecho sus proyectos. Definitivamente dicen, oye, esta es la idea que tengo, quiero que me la hagan, y pues creo que les ha funcionado muchísimo. Está funcionando ¿Cómo la ves? bien. ¿Qué tal está? Hasta ahorita va muy bien, No, ¿eh? no, está espectacular. ¿Qué tal la iluminación? La iluminación está muy bien, las alturas, esto de entrar y sentirte un poquito compacto, pero sigues viendo de lado a lado, Exacto. eso es muy agradable, ¿no? O sea, fíjense cómo entras un poquito compacto porque te abrazan los muros, ¿verdad? Te contiene la puerta, este elemento que bien comentas, creo que es muy importante, ¿verdad? Porque te articula el área social y el área privada y las escaleras que te llevan hacia el siguiente nivel. Quedan ocultas las puertas entre este muro como este tipo de marimba, ¿cómo le podemos llamar? Fajillas verticales, que nosotros la primera vez que lo hicimos fue por allá del 2017 en el proyecto de Salón Lococó, que lo vimos a su vez en la estación de autobuses de Pamplona y que tenía ese mismo diseño y lo hemos ido adaptando y siento que ha ido permeando también. Qué bonito el baño. Y el diseño otra vez de estos elementos tipo celosía de madera le dan una gran vista a la ventana, ¿eh? Sí. Sí, algo un poquito por privacidad ahí. El mueble de baño, buena combinación entre madera y cuarzo gris. Y el lavamanos también importante. Fíjense cómo este lavamanos está fabricado con la misma placa de cuarzo. Se levanta, me imagino, ¿verdad? Sí, Para poderle sí, dar mantenimiento. sí, con una ventosita lo levantas y para poder limpiar el desagüe. Excelente, pero aquí se aprovecha muy bien. Fíjense cómo tiene siempre estos espacios más decorativos, toallas o algo así. Y ya después todo el área de almacenamiento. Y los colores claros, qué importantes, ¿verdad? Sí, la verdad es algo que nos gusta, los colores claros. Y en esta madera de encino se ve genial. Entonces la fachada de atrás se vuelve un sur. Sí. Fíjense la cocina. La cocina está de revista, ¿eh? Sí. Sí, espectacular, la iluminación, los acabados. La combinación de esos tonos blancos. Fíjense cómo hay gabinetes blancos, splash blanco, cubiertas blancas y gabinetes inferiores y la alacena de madera tipo encino y solamente el detalle de las puertas grises arriba. Sí, Se equilibra bien, bastante bien. claro. Por ahí hay una despensita también. ¿Así? Ahí Ya la vi. en la esquina. Y es que hasta el refrigerador se ve muy interesante. ¿Es un refrigerador? Sí, es un refri, panelable. Bueno, panelable en cuanto a cambiar los frentes. Ah, o sea, qué interesante, fíjate. Haces el panel de un color diferente. Sí, ¡Wow! ¡Qué interesante! sí, lo puedes cambiar a blanco, beige, creo que hasta azul.
O sea, tú eliges el color, no Sí. es como que puedas poner cualquier tipo de cubierta. Sí, te los venden por separado. Ah, hoy se ve muy bien, ¿eh? Parece un cuadro de Mondrian. Y de este lado, la puerta oculta. que- Sí, a lo mejor nos faltó que fuera con sensor de movimiento. Ándale, esos sensores de movimiento son muy útiles. Sí, fíjate que aquí sí nos falló esa parte, pero bueno. Oye, Bueno, qué bien quedó la alacena, ¿eh? Sí, Y es de madera, igual, todo es de encino. todo de encino. A excepción de la cocina, es melamina, pero a color más o menos parecido al encino. Y bastante grande. Fíjense cómo aquí trabajaron muy bien la cocina, porque le dan este resaque al muro, ¿no? Haces esta U para tener aquí todo el mueble, pero luego en la parte del fondo te genera esta especie de cueva, ¿no? De remetido, y que luego lo forran todo de azulejo. Ah, claro, y pones un vertedero. Pues Sí, eso es una buena idea, ¿verdad? un Porque ya se pequeño. vuelve un área aquí de servicio. Sí, claro, para los trapeadores y lo que se necesita ahí. Y fíjense las puertas. A veces no se sabe cómo hacer esas puertas. Aquí ustedes las dejaron abatiendo hacia afuera Ajá, y dos, ¿verdad? sí. Sí, para que fuera acorde más o menos con la alacena. Con esas alacenitas, pues. El ancho de las puertas de la Sí. derecha. Claro. Oye, bonitas las lámparas también, ¿eh? Estas no siempre me gustan y esas blancas se ven bien. Excelente. El detalle de la nariz de la cocina, un poquito más ancha. Ajá, Y el piso también, el formato del piso, el color del piso se siente muy bien, ¿eh? sí. ¿Qué piso, qué marca será? Ay, Ay, no me acuerdo, pero es 60120. 6120. Fíjense, aquí hay algo, ¿verdad? Porque divides la cocina del comedor con este muro y en lugar de salir con corredizo, salgo con puerta. Sí. ¿Qué línea es la ventanería de la casa? Es la Cuprum Serie 70. Sí, se ve muy bien, ¿eh? Se ve ancha, resistente. Oye, y aquí haces toda una serie de jardines aprovechando los mismos desniveles del Sí, sí. terreno. No, se siente muy amplio. Sí, sí, sí. Pero aquí atrás crece la casa y ese es un área de huéspedes, No, esa es una terraza. ¿ok? Con un vivero padrísimo. A ver, pasamos rápido. Pasamos de una vez. Y todo lo tienes con pasto sintético, ¿verdad? Lo que pasa es que por el tema del riego, Ajá. que sí se lleva fácil, yo creo que unos 6,000, 7,000 litros por riego. Al día. Sí, sí, sí. Claro. Entonces decidimos al final poner pasto sintético y árboles. Que ahorita están pequeños, pero va a haber un momento que crezcan Claro. y pues sí va a ser buena sombra. Porque plantaron muchísimo. Son 92 árboles. ¿Qué tal, eh? Y el Plantaron. otro día lo que platicábamos hablando de que te encantan los árboles. Sí, Ve aquí. 92 árboles. Genial. Son olivos aceituneros, arrayanes, rosa morada y frutales. Dice que ahorita están teniendo sandías. Ah, sí. Ahorita hay sandía. O sea, ¿hay agua de sandía ahorita o qué? Ahorita. Cajetita ahí con sandía. Excelente. A ver. Mira, y esta área que es independiente. Muy bien, ¿no? Pues es una gran terraza. ¿Cuánto medirá? Esta mide 11 por 5,50. 11 por 150. No, está genial. Y es prácticamente un departamento. Totalmente. Pues sí, podría ser. Acá adentro hay 2 baños. Hombre y mujer, medios baños. Medios baños. Sí. O sea, eso es un baño. Aquí hay otra habitación. No, solamente los baños. Ah, ok. No hay habitación como tal. No, Ya entendí. Medios baños. sí. Ok. Cubiertas de granito por acá. Son anchas las puertas. ¿De qué año es la casa? Se ve bastante nueva. Apenas, ¿qué dijimos? 8, 10 meses bueno, un año, ya que la están habitando. Ujú. Terminado con la licencia de construcción en agosto. Sí, Entonces realmente tiene, pues Está nueva. está nueva. sí, es nueva, totalmente. Bastante nueva. Es muy agradable. Y de este lado tienes acá tu área de TV. Y la vista, ¿estás de acuerdo, Abraham? También, Ujú. toda esta parte también del cerro, obviamente cuando está muy verde. Sí, pues luz espectacular, ¿verdad? Ajá. Interesante los juegos.
¿Y los muros de contención? ¿Cómo te fue con los muros de contención? Fíjate que nosotros respetamos mucho cómo iba el terreno. El nivel natural del Sí. terreno. La regla Entonces, que decía, ese sí ¿no? fue un muro de contención, pues bastante grandecito. Y estos fueron un poco más pequeños, no tienen tanta profundidad. Porque respetamos, como te digo, mucho cómo venía el nivel del terreno. La topografía. Entonces, más bien nos adaptamos mucho al terreno. Eso es lo más importante, Sí, ¿verdad? de hecho te lo aprendí de tus videos. Excelente. Adáptate al terreno, no adaptes el terreno a la de casa. Sí, ¿no? Y es que ahí te das cuenta que los ahorros que puedes generar, Sí, claro. pues son muy, muy No, importantes. muchísimo, Y prevenir, ¿no? claro. Sí, además, ¿verdad? Porque si vas en contra de la naturaleza del terreno, los problemas que te pueden dar las humedades Sí, pueden ser realmente complicados. A ver, vamos a pasar por acá. ¿Y cuánto tiempo se llevó la obra? un año. No, Un pues año rápido el rapidísimo. ingeniero. Gracias, Enrique. Sí, más o menos fue rápido. ¿Y qué tenemos de este lado? Hay una Una- recámara, Abraham, súper amplia también. Oh, este muro está recubierto de placas de granito, ¿verdad? Sí, es granito flameado cepillado. Oye, ¿todos los vidrios traen algún tipo de control solar, Sí. película, o ya es la tecnología No, del vidrio? trae película. Película, ok. Te ayuda a reducir, ¿verdad? Un poquito la temperatura. Sí, ¿Qué altura tenemos de piso a techo? 3 metros. Bastante alto. ¿Esta sería la recámara principal? No, no, no. Ahorita que ve la principal vas a impactarte. Está muy bien esta, ya me impacté. Es una recámara como de visitas. Sí, es de visitas, prácticamente. Quiero hacer visita. Está muy bien. Ah, ¿y este muro de qué material es, eh? Fíjate que es madera, en triplay. Nada más viene con su camita. Bueno, algo sí le entendía al carpintero, una camita de Madrid y luego ya pegaron el triplay. Pero es madera. Sí, sí, sí. Se ve muy bien, ¿eh? Sí, la verdad, igual terminado con rubio monocoque. Ese rubio monocote es bueno. Me ¿Con quién sí. trabajaste la carpintería? Ay, se llama, bueno, siempre es mi carpintero de todos las veces que he construido, se llama Cuco. Bueno, Refugio, pero le digo Cuco. Pásanos su contacto, ¿no? Con Yo gusto. creo ¿Verdad que se ve muy bien? mucha gente va a querer trabajar con Cuco y es bien Sí. quedado. Sí, sí. Eso es lo más importante. Bueno, a veces conmigo se chiquea un poquito, pero con la demás gente sí, sí, ¿Ah, sí? es buen chavo. Excelente, Cuco. Pues ojalá que estés viendo este video. Te queremos conocer. Y a ver el baño. Ah, ¿Qué tal? interesante, ¿verdad? La disposición. Fíjense, ¿tú qué opinas de entrar primero al baño y luego al vestidor? Hay opiniones. A ver, gente, quiero escucharlos. Ustedes también. Bueno, para mí me gustaría más, o sea, bueno, no me gustaría, me gusta más que estén separados. ¿Ok? Pero aquí por el diseño y como ya no nos daba de otra forma, tuvimos que hacerlo de esta manera. O sea, de primero estar el WC y la regadera y después El vestidor. Es el vestidor. Pero queda bien las dos, ¿no? Yo soy de la Sí. idea de que ambas funcionan bien, dependiendo mucho también cómo se acomode el espacio, ¿verdad? Claro, Sí, no forzarlo, ¿no? Porque muchas veces Exactamente. puedes traer la idea y dices al final no es apto para el espacio. Exacto. sí, es que aquí nos dio, bueno, podría invertirse, pero al final lo decidimos así. No, y sabes que creo que por las tonalidades también le da mucho más mayor amplitud que comience así. Claro. Se ve muy bien la carpintería. Muy bien, Cuco. A Cuco ya va ganando, ¿no? Yo creo que Cuco, Cuco, Cuco. ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Cuco? Te queremos conocer, Cuco. Nada más que no se nos agrande el buen cuco. Ah, no, si luego pasa mucho eso, ¿no? No, ya empiezan a usar cadenas de oro. Sí, sí, sí. Muy bien, planta baja. ¿eh? Vamos A ver, entonces a la segunda sección, ¿te parece? Antes de entrar al sótano. adelante. Y esto también es granito. ¿lo juro. Sí, es el mismo. Y fíjense, aquí tenemos una buena vista cuando subimos las escaleras. Y así acostumbran a hacerlo, diseñan, construyen, viven y la Y venden. vendemos, Así sí. es. Pues Sí, sí, sí. yo he escuchado mucha gente que hace eso y funciona muy bien. Es un gran modelo. Sí, sí nos ha funcionado. Vivimos, construimos, vivimos, vendemos, construimos, vendemos. Excelente, prácticamente te puedes dedicar a eso, ¿verdad? Totalmente. Me gusta. Sí, me Yo gusta. la paso bien, dice. Mira, aquí puedo, ¿sí? Gracias. Ve esta área súper bien, ve la distribución que utilizaron Buenos aquí. días. Con permiso. Ah, quedó padre. El que hayan tenido aquí el área de lavado en el segundo piso, lo que platicábamos, que realmente es mucho más funcional.
que tenerlo en planta baja. Porque aquí tienen el área para atender, todo muy práctico y lo que decíamos, al final pues la ropa sucia está en el segundo nivel y ya no la tienes que estar paseando. Excelente, con su buena escalera marina, su patio, escalones, muy bien. Muy bien esta relación siempre de los patios con los cuartos de lavado, ¿verdad? Sí, Sí. Sí, no, estas Oye, pero esta combinaciones. parte, ¿qué tal? Que tengas toda el área oculta, ¿sí? Mira, ve nada más, o sea, ve los espacios. Sí, no, está genial. Ya tienes todo armado, ¿verdad? Ya no Sí. tienes que llegar a hacer Y nada. mira como encima que normalmente se ven, No, aquí está todo Y muy eso organizado. de piso a Sí, techo. de las puertas. Sí, todo. De piso a techo, ¿verdad? Claro. sí, sí. Súper interesante. Y muy organizado, hasta tele, fíjate. ¿Qué Entonces, Cuando estamos Todo. planchando, ¿no? cuando estamos planchando. Eso está muy bien. Si quieres empezamos por la principal. Sí, cómo no. Fíjense el tamaño de las puertas. Aquí son más de 3 metros de altura, ¿verdad? Creo que tiene 3.5, 3.10. Sí, yo sí le veo. Un poquito. Y luego interesante el acabado que le diste a los muros. Cuéntanos un poco cómo fue esta decisión de no usar típico yeso o algo así. Está enjarrado Ajá. a flota y se terminó con esta texturita que ellos le llaman a la vuelta y vuelta. Exacto. ¿Ah, sí? Sí, así es, a la vuelta. A la vuelta y vuelta. Qué bonito Pero es detalle muy, del muro. 2 líneas, yo creo, de textura. Sí, súper fino, ¿verdad? Sí, sí, sí. Muy bien. Y todo el piso es de madera, cuéntanos. Es laminado. Ujú. Piso Pero de laminado. ingeniería, ¿verdad? Sí, no, de ingeniería no es laminado, laminado. Laminado, laminado. Sí, Se es ve que no muy es bien. madera. Ah, O sea, es laminado de la marca sí, se va. Tersa. ¿Cuál? Tersa, Tersa. sí. Y te aguanta el agua. Pues a lo que me dijeron en la tienda cuando lo compré, sí. ¿Ok? Digo, obviamente, pues sí hay que secarlo Sí, no. Relativamente rápido. rápido. Ok. Pero si se moja y dura un rato, no le pasa nada. Pues se ve bien, ¿eh? Bastante bien. Me gusta el tamaño de las duelas. Fíjense Sí, su super ventanal, sí son un poquito más grandes. Sí, la vista. el gran mueble. Sí, la vista está genial. Ahorita ya empiezan las lluvias, entonces esa Sí. vista se va a ir transformando. Sí. Muy, muy amplia la recámara, Y ¿eh? ese es el área preferida de cualquier mujer, sin duda alguna. Ve nada más el tamaño del closet. ¿Tú qué dirías que son los espacios, las habitaciones más importantes que tienen que cuidar los arquitectos al diseñar una casa para venta? ¿Cuáles son esos puntos que se tienen que cuidar? Sí, para mí, bueno, por el mercado que analizamos, siempre son closet amplios, siempre es importante. Que tenga excelente ventilación la recámara principal e iluminación, es lo que siempre nos piden mucho. Y sobre todo que el área de los baños no sean como las típicas chiquitas, que son como un chorizo. Ajá. Eso también para nosotros nos lo piden básico, que haya jardín, es O sea, importante. quieren una distribución de baño Sí, diferente. diferente, ya no como lo típico. Sí, sí, Lo sí. típico ya sabes que luego muchas veces que abajo de la escalera pones una bodeguita terrible. Eso nos dicen, no quiero que eso haya. ¿No quieren Ya bodeguita no lo abajo de la piden, no, escalera? nada. Dicen, ahí no me quieras meter nada, ¿no? Y creo que también el área del jardín es importante para todos los clientes, pero también depende mucho el metraje del terreno, ¿no? Excelentes tips, jóvenes. 3 apúntenlos. habitaciones siempre. ¿Tres 3 habitaciones? habitaciones con 3 baños completos es lo que, pues es que hoy en día por el promedio en familia se necesita. Claro. Ya, o sea, la recámara en planta baja es indispensable. Sí, ¿sabes qué? Yo por el mercado que analices, cuando yo veo que hay una recámara en planta baja, es así un super plus para lograr la venta. Super plus. Porque sabes que habrán también algo bien interesante. Antes, yo ya tengo con la inmobiliaria 15 años, antes era solamente para personas mayores. Ok. Personas, o sea, un mercado ya mayor decían, oye, quiero una habitación en planta baja. Hoy en día los matrimonios jóvenes, o sea, matrimonios de 30 años, te piden una recámara en planta baja. Yo creo que ya van visualizando, ¿no? Que es importante, enfermedades, lo que sea, es muy práctico ya tener una recámara en planta baja. Y una recámara verdadera, porque hoy en día luego te dicen que Sí, es sí, recámara y llegas y dices, esto no es ni una oficina chiquita, ¿no? Claro. O sea, Tiene que funcionar con su sí, cama. exacto. Ve el baño. Claro. Sí, fíjate qué fuerte eso que dices, ¿eh? Porque los arquitectos, y más los recién egresados, siempre hacemos el mismo baño. Sí. Lavamanos, taza y regadera. Y ya. Y ya. Y como que se casa de eso, ¿no? Sí, Mejor, sí, ya sí. cuando ves diseños de esta manera dices, pues en el espacio sí se puede hacer un cambio. Claro. Sí, no, pues es que vean estas cubiertas de lavamanos, jóvenes. O sea, esta cubierta mide más de 3 metros. Muy, muy agradable. Y el que también el lavamanos
ya no sea de sobrecubierta. ¿Tú lo has notado que ha cambiado un poco la tendencia? Ah, claro, por supuesto. Esta tendencia ya es lo que, bueno, obviamente en casas residenciales Ajá. es lo que siempre se ve. Sí. Ya no se ve el tazón. No, para nada, que antes era elegante, ¿estás de acuerdo? Sí, Hace sí, unos sí. años era muy elegante, hoy en día ya no, para nada. Y la carpintería, cuéntame ahorita qué están pidiendo más las personas. ¿Qué tipo de carpintería? ¿Colores claros, ¿Sabes oscuros? qué? Eso es lo interesante, porque luego también hubo una temporada en colores más oscuros. Es como, yo creo que como el tiempo que se usaron las cocinas rojas. ¿Te acuerdas? Dios Eran mío, ajá. Era puertas un- chocolate Ajá. y cocinas rojas. Yo de verdad que tenía las casas y las veía con cocina, así como ahorita veo la habitación en planta baja, ahorita yo antes veía cocinas rojas y decía la vendo. O la gente llegaba, oye, no me la puedes hacer roja. Y obviamente pasa de moda, ¿estás de acuerdo? Claro. Y hoy la están cambiando. Entonces, creo que los colores claros vienen muchísimo en tendencia. Este tono de madera es el que más nos piden. ¿En serio? Sí, es el que más. Ni siquiera, porque luego hay uno que es un poquito más oscuro, no llegamos a chocolate, obviamente, Ajá. pero este es el que más pide. Es que se siente más natural, ¿no? Sí, tú como arquitecto, ¿cómo lo ves? O sea, A mí me realmente... encanta. O sea, es que es los más tonos, amplio. los tonos claros son de luz y son de amplitud. Exacto, Cuando tú, totalmente. o sea, este vestidor en unos tonos oscuros, chocolatosos, Luciría muchísimo. se hace chiquito Claro. y se hace oscuro. Sobre todo eso. Y luego entras a unos closets súper oscuros que dices, pues no me son funcionales porque tienes que sacar la ropa para poder verla. Ah, Y esto, pues realmente tiene, además de que tiene muy buena iluminación, es muy práctico verlo de esa manera. claro. Sí, no, este está increíble. O sea, este vestidor está de tamaño perfecto. Y aparte el diseño, ¿verdad? Como muy Sí. sencillo, los cajones Fíjate que sí, muy y áreas de cortos. sencillo, pero realmente, pues todo funcional. ¿Quién no necesita zapateras? Pero así como lo vemos, o sea, que son realmente, pues, semiocultas porque no lo estás viendo, no se Ajá. están empolvando, no se están ensuciando, pero al final sí los alcanzas, tienen vista. Lo ves, claro. Eso es muy bueno. Y son extraíbles, que a veces no se mueven. Eso es maravilloso. Sí, hay veces que los ves y tienes que meter la mano hacia atrás y dices, ¿cómo, no? Sí, Y luego ve la iluminación de aquí también, que está maravillosa. sí, sí, está muy bien. Y siempre con esos detalles de madera, ¿no? Para Sí, darle le un dan el poquito más acabado de diferente. calidez, elegancia. Y aquí de este lado, pues yo creo que ya lo vieron, ¿no? Hay un buen tocador ahí. Ah, esta no me la esperaba. Hay patio, jóvenes. Fíjense qué bonito. ¿Sabes que esta parte, Abraham, no sé si a ti te lo piden mucho? Ya las últimas también casas que yo he visto lo traen. Y en el área de los baños. Patios en los baños. ¿Sí? Sí, 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 sí. Y yo creo que es culpa de Mérida. Así. ¿Crees? Es que en Mérida está mucho esa tendencia porque hace tanto calor que es muy agradable las regaderas al exterior. ¿Sabes? Y es por eso. Viene mucho de ahí. Ok. Sí, sí, sí. O sea, la gente lo está viendo. Y bueno, no sé tú dónde lo viste. No, fíjate que ya, digo, de Ya ver tenías tantas mucho casas- tiempo. Sí, sí, sí. Ujú. Sí, o sea, siempre al final el jardín en el baño se vuelve un espacio Es otra súper vez original. natural. Súper original. Fíjense, 2 regaderas, ¿eh? Muy bien. No, está muy bien esa regadera. Esta área también, Abraham, que yo creo que es súper bueno tenerla. ¿Por qué? Porque al final, ¿sabes? Aquí tienes concentrados, ¿estás de acuerdo? Como el área de juegos, de televisión, como tu área mini de cine, muy cómodo, y no estás en las recámaras ensuciando y eso. A mí se me hace súper práctico tenerlo así entre biblioteca y un área, pues, cómoda para estar relajado, viendo televisión, etcétera. Excelente, sí, sí, la verdad que está muy bien y de buen tamaño la habitación. Sí, y sabes que Abraham, sobre todo los muebles que están empotrados, creo que son muy bien diseñados, o Claro. sea, están muy, muy bien pensados. Y es que no te interrumpen, todo se siente integrado a la Exacto. casa, ¿verdad? Todo se siente integrado. Excelente. Muy bien, mira, la segunda recámara. Ve la vista. Muy buen Te voy tamaño, a abrir. Sí, sí, sí. Nada más la Sí vista. te baja la cantidad de la luz esa película Sí. en un 40%, ¿eh? Creo que es el 60, Abraham. El 60, más, sí que, sí. o sea, es que baja muchísimo. O sea, sí te da pues una ligera penumbra, aunque el ventanal es gigantesco. Ve nada más, sí. Claro. Aquí despiertas y a ver tu super jardín. Tienes tu fuente. Muy bien. Es muy amplia la recámara, ¿verdad? ¿Qué me ¿Cómo dirán? cuánto Como mide? Es la 5 recámara. por 4,50. Esta mide 4, Seis. 4 de ancho por casi 6 de fondo. Sí, 4x6, está muy amplia. Todas con su buen aire acondicionado, sus buenos vestidores. A ver, ¿me recuerdan otra vez cuántos metros cuadrados de construcción tiene la casa? 650. 650 Claro, es casa y de 1650 de terreno. Fíjense todo este espacio cómo se aprovechó.
O sea, en lugar de tener la taza aquí, la regadera, o sea, se crece el vestidor y se integra, pero al Sí, mismo eso está tiempo se vuelve padrísimo. independiente, ¿verdad? Tenemos independencia con estas puertas que nos llevan a las cabinas. Cabina de sanitario, cabina de regadera. Trabaja muy bien, ¿verdad? ¿Qué tal? El lavamanos es una zona limpia, no es de tanto vapor, entonces no hay tanto problema de los vapores en el interior del vestidor. Me agrada. Qué bonita está tu casa. Sigo reafirmándolo. Habrá que siempre trabajar esto, cuiden mucho esto. Cómo toca el mueble con el muro. Eso se puede integrar un poquito más. El que tenga también esta área tan amplia, Abraham, pues ayuda muchísimo a que tenga también esta iluminación. ¿Estás de acuerdo? Entras y no lo sientes apretado como muchos de los diseños que hay, que es así un pasillito. Sí, Realmente te da amplitud para conectarte con las 3 habitaciones y con el área que tiene especial de televisión. claro, Porque mucha gente dice, es que ese es el área de televisión. No, no, tienes realmente Tienes una otra. habitación especial. claro. Sí, eso que comentas es bien importante. Y más en este tamaño ya de casas. Tienes que dar aire. Sí. ¿Verdad? Vamos con ese mismo detalle de la madera y el piso. Qué bonito ese mueble, ¿eh? Integrado de escritorio, mueble de TV. ¿Estás de acuerdo? Muy sobrio, muy limpio, Ujú. muy natural. Sí, pero se siente muy bien. Todo forma parte. No es necesario tanto mobiliario. De hecho, hasta los burós, ¿verdad? Todo Sí, todo está empotrado. empotrado. ¿Y estos diseños quién los hizo? De la carpintería. Pues igual, mi esposa y yo nos metemos en todo, la verdad. Ustedes le dijeron a Don Cuco cómo lo querían. No, más bien a la arquitecta, que Ah. fue la que los dibujó, Ok. pero más o menos nosotros teníamos esta idea. Ok. Muy bien, arquitecta. Quedó muy integrado todo. Y me gusta que todos los baños tienen el mismo lenguaje, ¿verdad? Sí, Exacto. tratamos de no cambiar mucho. Yo creo que ese es un buen detalle porque nos topamos con casas que luego llegas y dices, no, aparte, unas azul, unas rojas, unas amarillas y te saturas y entras y dices, ya como que o sea, le pierde la elegancia Sí. totalmente. Sí, casi siempre tratamos de hacerlo todo estándar. Claro. O sea, que no haya mucho cambio de materiales. Es bien importante, jóvenes. Esta es una gran clase. Apunten todos ¿Qué tal? estos detalles porque a veces uno cree que agregando y más materiales y más Sí, entre materiales. más y no es cierto. Sí. Ay, no sé, ahí está, pues ven la iluminación también de aquí. Ahora vamos al sótano, que también es muy amplio. Tiene una historia que contar el sótano. Sí, Fíjate, hasta la escalera le diste el mismo material, ¿va? Eso es bueno. Solamente aquí en el descanso el detalle del granito. Hay granito, ¿eh? Me gusta que es la misma escalera que nos lleva al sótano. ¿estás de acuerdo que también este segundo ingreso está muy ¡Qué bonito! interesante? Porque también está amplio, porque muchas veces le llaman un segundo ingreso también algo súper pequeño o que es de servidumbre y realmente eso es la amplitud. Volvemos a lo mismo, los mismos acabados, la misma calidad. Claro, fíjense, qué bonito el detalle de la ventana esta de vidrio que te genera luz, ¿verdad? Y este es su ingreso, el que van a usar prácticamente todos los días, ¿verdad? Sí, exacto, porque llegas y te estacionas. Sí. También creo que es algo bien importante, Abraham, que yo lo veo básico, que no soy arquitecta, pero a veces digo, ¿cómo no lo hace, no se crea el área de que esté semitechado o techado? Claro. Porque con estas lluvias, después dices, llegas para recorrer toda la casa, Ajá. esto creo que es muy bueno. Sí, que nunca te mojes, ¿verdad? Exactamente. Sí, también creo esa parte. A veces tú, pues ya sabes, ¿no? La inversión de los metros cuadrados de construcción en losas de cocheras, Ajá. pues es casi, pues te cuesta igual, ¿verdad? Sí. Una recámara o De una hecho. cochera. Sí, claro. Entonces, pues a veces es difícil, ¿verdad? Es Decir, complicado. oye, le voy a invertir cuánto a la cochera, pero jóvenes, otra vez, no es un gasto, es una Es inversión. una inversión. Es una inversión, entonces no es lo mismo bajarte todos los días o subirte todos los días a tu carro caliente, Sí, exacto. Sí. Ah, claro. que bajarte todos los días de tu carro y fresco, Fresco, ¿verdad? exacto. Sí, claro. O sea, ese tipo de cosas, hasta que no lo estás viviendo, Sí. porque cuando estás en el proceso de diseño con el arquitecto, te duele el codo, ¿verdad? Y dices tú, no, pero pues es que ¿cómo van a ser 40 metros cuadrados? Sí. Y cuestan lo mismo prácticamente. Sí.
Entonces, yo lo entiendo. Y yo siempre les digo a los clientes que mejor darle los metros cuadrados a las habitaciones, Exacto. a la casa. Pero, pero yo también muy dentro de mí sé que es lo más agradable del mundo. Sí, llegar Una y cochera tener una- techada. Exactamente. El polvo, el sol, todo. Todo. O sea, y más ahorita que llegan las lluvias, pues no se compara. Los granizos, a Los veces, ¿no? granizos. De repente que cae granizo, sí es importante a veces que estén tapados. Ujú. Sí, de acuerdo. ¿Y qué tenemos en estas bodegas que, por cierto, están muy bien pintadas, eh? De hecho, es alucubón. Ah, pues con razón. Es alucubón y son... Sí. ¿Y es el acabado del Alocobón? Así es. Claro, por eso está tan Y bueno. lo de adentro, pues sí, sí es pintado, al color del alucubón. ¿Y te funcionó mejor el Alucobón que la lámina? Fíjate que yo siempre lo he hecho, Abraham, de alucubón y siempre me ha funcionado bien, ¿eh? Pues se ve impecable. Sí. ¿Y en costos crees que se igualen o siempre es un poquito más elevado el Alucobón? Creo que es un poquito más caro el alucubón. Siempre va. Pero otra vez, es una inversión, Sí. porque esto no se le ve ningún detalle de pintura. No, nada más están sucios ahorita, pero sí, es muy parejito el color y es un poquito más delicado, pero creo que funciona bien. Ah, las legendarias bases de las teles Ah, sí. que las quitas y nunca más Exacto. las vuelves a poner, pero uno las quiere guardar ahí, Sí. ¿verdad? Yo lo sé, jóvenes. Ahí he tenido unas 5 o 6 años Y no se usa y nunca. no se usan nunca. ¿Cuánto le das de profundidad a las bodegas? 60. Este estuvo en 60, sí, correcto. Perfecto. No, se aprovecha todo. Ay, me gustó el detalle del banquetón. Sí. Muy práctico también. Oye, ¿y cómo trabajas con las humedades de este muro de contención? Porque este es Sí. de contención, ¿verdad? Y fíjate que en la obra se echó el Vaportype. de Festa. Vaportight de Fester. Sí. Excelente, sí, ya lo conocías. Sí, sí, sí. Ese es de toda la No, vida, de ¿verdad? toda la vida, sí. El Vaportight es el Vaportight. El Vaportype, 2, 3 capitas y su plástico. ¿Ok? Su plástico hasta abajo y pues ya luego se hizo el relleno. Ajá. Y pues hasta ahorita ¿Todo creo bien? que ha funcionado bien porque no ha habido humedades. Buenísimo. Sí. ¿Filtro de grava no dejas tú? No, fíjate que Vale la filtro de pena grava ya no. la siguiente, déjale un filtro de grava porque es otra. ¿No has visto los videos de Cuernavaca? Los de olivos. Y los de, bueno, los olivos, claro, pero en Cuernavaca yo vi que hacen doble muro. Ok, no lo he visto. Ve los videos de Cuernavaca. Doble muro. Hacen primero un muro, lo impermeabilizan, le dejan un espacio de un canal como de unos 40 centímetros y luego hacen el muro de adentro. Ok. Entonces toda la humedad que puede haber la La recibe el recibe primer el muro. primer muro. Entonces, Interesante. bien interesante. Sí. Bien interesante. Saludos a los arquitectos de Cuernavaca. Yo soy miembro del Colegio de Arquitectos de Morelos, ¿eh? Ah, ok. Me hicieron miembro la última vez que fui. Pues ya de todo el país, ¿no? Los invito a que me hagan miembro de todos los colegios jóvenes. Sería un gran récord. Pues muy bien. Oye, ¿y se vende con muebles o sin muebles? Como gusten. Si quieren muebles, muebles, sin Se muebles, deja. sin muebles. Excelente, porque la verdad los muebles están muy bien y creo que se integran bien. Fíjense las tonalidades, Tonalidades. como estos tonos cafés, cremosos, con los grises, oscuros, claros. Muy, muy bueno. Y a ver, ¿cuánto es el precio? Eso es lo mejor, porque realmente estamos con un precio muy competitivo. Dentro del mercado, el precio es de 24 millones y medio. Realmente les reitero, son 1,650 metros de terreno y 650 metros de construcción, Ya incluyendo la casita. ya incluyendo la casita. Ok, buenísimo. ¿Y cómo los podemos contactar? Ya saben, por favor, contáctanos en SADE Soluciones Inmobiliarias, 15 años de experiencia como inmobiliaria certificada, estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a ti. Gracias, No, por nada. Enrique. Al contrario, ¿no? Gracias, Es un gracias. honor que nos visites. No, al contrario, El gracias. honor es nuestro. Gracias, Kike. Gracias. Felicidades y que sigas haciendo muchas casas y que nos enseñes Ojalá. Por favor, esa evolución. Esa es la idea. Esperemos. gracias. Así será, Gracias. jóvenes. Cota Paredes, adelante.